pueda correr una fecha. O sea, yo les comentaba que el módulo debía terminar el día 26, pero al haberse suspendido una clase, debería acabar el día lunes. Voy a consultarles si podemos acabar el día lunes. Disculpen, sí, el día lunes, porque caso contrario que no se puede el día lunes. ¿Qué tal, Jean-Pierre? En el caso que no se pueda, pues habría que reprogramar esa sesión en el transcurso de esta semana o de la próxima, para que no, para que no re- eh, se atrase una fecha. Eso ya le estaré comentando hoy día, justo voy a preguntarle, ¿verdad? Si se puede, si no ya le estoy comunicando. Bueno, ese por un lado. Por otro lado, hoy día vamos a ver el calendario y asignación de tareas. Y vamos a hablar un poco más de la metodología Design Thinking, que es una técnica muy utilizada, les comentaba, en emprendimiento para poder desarrollar una idea. Y ahora más que nunca, el que menos quiere colocar un negocio, tener una noción, ¿cuál sería la manera más correcta? ¿Qué tal, Stephanie? La manera más correcta para emprender, porque a veces uno quiere colocar un negocio, elaborar algo, pero no tiene las herramientas o no tiene una noción básica más allá de... ¿Qué tal, Pedro? Más allá de cursos que obviamente están diseñados para eso, pero al menos cuestiones básicas nosotros las podemos trabajar aquí, en el tiempo que tenemos. Ahora, técnicas hay un montón. Ahora se habla un montón de técnicas desarrolladas en América, en Europa, América del Norte. Pero ¿cuál es la que yo he cogido? Justo es esta de aquí, el Design Thinking. Y les comento algo más. El día martes yo tuve el examen. De repente han visto noticias. Examen del Ministerio de Educación. Ya que a la par trabajo en un colegio en Chorrillos. Colegio Sawyer. De repente lo conocen. En la explanada y había postulado el examen. Así que bueno. Varias preguntas de ese examen han sido sobre esta técnica. Creo que vino 4 o 5 preguntas sobre esto. No es la única técnica, hay un montón, pero la que más utilizo hoy por hoy, la más, es esta de aquí. Hay varias, pero la que más se utiliza es esta técnica de acá. Por la versatilidad, la finalidad que tiene, la forma en cómo plantea la propuesta de valor, esta es la que mejor lo plasma, más que las demás. Aunque las otras no quiere decir que no se usen, sino que tienen un enfoque un poco distinto a lo que uno quiera llegar. Bueno, veamos. Hoy día, como les comenté, ya empezamos con el calendario. Vamos nosotros a crear nuestro calendario y vamos a modificarlo a nuestra, llamémoslo, acomodarlo a nuestro proyecto. Para eso hay que tener varias nociones en cuenta. En esta fotocaptura que les estoy mostrando es el tema de asignar un calendario, ya que no solamente es crearlo, sino que en la parte del lado derecho, donde va nuestro calendario, podamos nosotros asignarlo. Y eso es algo importante, ya que si no le asignamos es como si no hubiéramos modificado nada. Así que es algo a tener en cuenta. Ahora, concerniente al calendario, les había mencionado que habían 3 tipos. De repente esto pregunten en la evaluación. ¿Cuántos tipos de calendario por defecto tenemos? Tenemos 3. El de 24 horas, el turno noche y el estándar. Turno noche, personas que trabajan de madrugada. 24 horas que dice 12, 13 horas, 14, 15 horas, todo el día. Y por último el estándar. ¿Y se acuerdan cuál era el estándar? La persona que trabaja 8 horas al día, desde las 8 de la mañana hasta 7 de la noche, con 2 horas de refrigerio, llamémoslo. Ese es el calendario por defecto. ¿Y cómo es esto? ¿De dónde lo estoy sacando? ¿Lo estoy inventando? ¿Me lo he memorizado o no? Lo he sacado de aquí. De opciones. Acá está, programación. Dice 9 de la mañana a 7 de la noche. 9 de la mañana a 7 de la noche. Ya cuando ingresemos ahí van a darse cuenta del qué significa esto. 8 horas al día, 40 horas por semana y trabaja 20 días. ¿Está bien? Ya esto es parte de la configuración que nosotros tenemos por defecto. Ya. Seguimos viendo. Ahora vamos a hablar de la asignación de tareas. Ya les había mencionado adelantado que hay 2 tipos de tarea, las automáticas y las manuales. ¿Cuál es la que nosotros utilizamos? Las tareas
automáticas. ¿Por qué no las manuales? Porque la tarea manual, como su propio nombre lo dice, nosotros tendríamos que configurar desde cero toda la información que lleva una tarea. Ahora, todo lo que ven ahí son los únicos campos que tiene una tarea y la respuesta es que no. Ya me refiero a esto. Todos estos campos que ustedes ven aquí desde modo de hasta nombre de los recursos no son los únicos campos. Por eso que hay una columna más que dice agregar nueva columna. Y ahí puedes agregar el campo que tú desees. Como puedes observar hay un montón de tipos de campo. ¿Es necesario saber todos? Y la respuesta es que no. Vamos a agregar unos 3 en el transcurso del módulo, que serían los más necesarios, aparte de los que ves aquí. Los que están observando aquí son los que son sí o sí se tienen que utilizar. Y los que podemos agregar a partir de acá ya son opcionales. Es dependiendo del contexto, dependiendo de lo que uno quiera visualizar. Pero los que ves aquí, desde nombre de tarea hasta nombre de recurso, esos sí o sí se tienen que completar. ¿Por qué? Obviamente toda tarea tiene que tener un nombre. Vamos a ponerla. A ver. Lupa. Vamos a ponerle ahí tarea 1. Tiene que tener obviamente una duración. Recuerden cambiarlo a automático. Tiene que tener un comienzo. Tiene que tener un fin, así como todo en la vida. Todo tiene su final. Tiene que tener una relación predecesora que se refiere con qué actividad o con qué tarea se está vinculando. Como es la primera, obviamente no hay nada detrás. Y por último, nombre de recurso. ¿Qué recursos se les va a asignar a esta tarea? Entonces aquí, por ejemplo, que va a ir Carla, Pepito, María, José, punto y coma, ladrillo, punto y coma, cemento, todos los recursos que involucren o que se tengan que requerir para realizar esta tarea. Entonces, nuevamente, estos son los 3, 4, 6 campos que sí o sí se tienen que utilizar. ¿Está bien? Ya esto que dice modo D solamente es para mostrar si es automática o si es manual. ¿Qué pasa si no lo cambias? No pasa nada, solamente va a cambiar el color. No va a afectar en tu proyecto, pero la recomendación que doy es que lo dejes en automático. ¿Está bien? Esa es la recomendación que doy. Ya que va a ser más fácil que todo se adapte o que no tengas ningún problema. Ya que está en automático. Es como una diferencia. Y manual obviamente que vas a tener que cambiar. Sigamos viendo, sigamos viendo. No se pierdan. A ver. Ahora, dice, por defecto las tareas automáticas duran un día. Es el tiempo que le da por defecto. Y si tú agregas varias tareas a la vez, todas van a estar el mismo día como ves en la fotocaptura. Todas están el mismo día viernes. Esa es información la Project la asigna por defecto. Ahora vamos a hablar de 3 tipos de tarea. Esto sí creo que he colocado en la evaluación. Hay 3 tipos de tarea básicamente. Las tareas normales, que ya saben que son manuales automáticas, las que son de resumen y las que son de hito. Y ahorita explico qué significa. Las tareas normales, que son automáticas o manuales, las de resumen, que se utilizan para poder agrupar un conjunto de tareas. ¿Sí? Las tareas de resumen solamente se utiliza para poder agrupar un conjunto de tareas. Supongamos que tienes una tarea y lo has dividido en partes, como solemos llamar en fases. Entonces, supongamos que de 20 tareas las agrupas en grupos de 4, 5 tareas cada fase, y quieras agrupar 5 primera fase, las siguientes 5 segunda fase, las siguientes 5 tercera y las últimas 5 en una cuarta fase. Ya, ¿qué tarea me va a permitir agrupar de esa manera? Las tareas de resumen. Y por último, las tareas de hito. Las tareas de hito se utilizan con más frecuencia al final y solamente se utiliza para poder limitar o colocarle un fin al proyecto. Simplemente para eso sirve. No va a afectar o no es algo trascendental, pero sí se utiliza para colocarle un punto final a un proyecto. Es como colocarle un chinche y marcar ahí que hasta ahí nada más se llega en el calendario y se pueda visualizar un punto. Es como tener algo en
en la pizarra y colocaré una marca indicando que hice el final, por decir. Entonces estos son los tres tipos de tarea. Las manuales automáticas, de resumen y de hito. ¿Hay una más? Sí, la tarea de entrega. Pero esta de aquí se habilita cuando ya se utiliza otro tipo de información. Entonces básicamente, si pregunto, me refiero solamente a estas tres. Las tareas normales, las de resumen y las de hito. Normales, resumen e hito. Ya. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy en la primera parte. En la segunda parte vamos a seguir hablando de la técnica y vamos a definir el proyecto que van ustedes a realizar. También hoy día vamos a trabajar el de cada uno. Les voy adelantando, ¿están todos? Creo que sí. Les voy adelantando que pueden trabajarlo de manera individual o pueden trabajarlos en grupos de dos, a lo mucho. En grupos de dos en el caso que ustedes vean conveniente, se conozcan de repente de un módulo anterior o tengan alguna afinidad, hayan conversado y quieran trabajar de dos. Entonces repito, pueden trabajar de dos o pueden trabajarlo de manera individual. También para que hagan un proyecto relacionado a lo que ustedes gusten. Hoy día vamos a hablar más de eso y van a poder tener un panorama más claro de lo que podrían trabajar. ¿Saben? Ya que esa es la finalidad, que tengan un proyecto y lo puedan plasmar en la aplicación. Ese sería el producto. Bueno, ¿alguna pregunta antes de pasar al proyecto? ¿Algo que deseen consultar, preguntar antes de ingresar a la aplicación? Sí, por ahí Natalia, Jocelyn, Camila, Pedro, Estefano. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Jesús por ahí. Nada, ninguna. ¿Todo claro? Sí. Perdón lo del programa. Eh, Hoy día voy a preguntar al final. Hazme recordar, Jesús, porfa, preguntar sobre el programa si ya lo tienen todos. Espero que para el día de hoy ya todos tengan la aplicación. Si no, ya tendría que ayudar al final de la clase. Me quedo un rato con los que todavía no lo tienen. Le estaba comentando que ese día viernes ayudé a su compañero Pedro y salió todo bien. ¿Sí o no, Pedro? Hicimos una reunión por Meet y pudo instalar la aplicación. No era necesario desconectar internet. Así que al final de la clase, los que no tengan, porfa, se quedan y les voy a ayudar de manera personal con que me comparta pantalla. Tiene que ser desde PC para poder indicarle los pasos a seguir. Creo que estuvimos como media hora, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero fue algo relativamente rápido. No demora mucho la instalación. Ya fue, no hubo complicaciones, no hubo problemas, no era necesario desconectar internet. Entonces, para el final de la clase, como menciono, quédense o escríbame porfa si todavía no tienen el programa. Bueno, sigamos entonces. Ya. Entonces estábamos hablando de las tareas. Cuando ustedes agregan tareas, solamente van a agregar el nombre, siempre y cuando aquí esté en modo automático. ¿Qué pasa si te equivocas? Acá lo cambias. Si tú cambias aquí, ya es para todo el proyecto. Si tú cambias acá, tendrías que cambiarlo tarea por tarea. Por ejemplo, yo voy a agregar una tarea 2 y vamos a ver qué sale. Mira, sale en modo manual. Entonces yo no quiero que ya cada vez que yo agregue tenga que cambiar. O sea, cada vez que yo agregue no tenga que hacer esto. Cambiarlo a manual, automático. Entonces si quiero evitarme ese problema, lo modifico aquí. Que esté de modo automático. Entonces cada vez que yo agrego una tarea, ¿sí? Cada vez que yo agrego una tarea, ya va a estar en ese modo para todo el proyecto. También tengo lo presente. ¿Dónde se modifica? En la parte inferior. Le das un clic izquierdo y cambias qué tipo de tarea quieres trabajar. Ya, entonces sigamos viendo. Cada vez que yo agrego una tarea, decía, por defecto le agrega un solo día y todas el mismo día. ¿Está bien? Cada vez que yo agrego va a pasar esto. ¿Está mal? No. Solamente que Project hasta ese momento no sabe lo que vamos a realizar y lo hace de esta manera. Ya, punto número 1. Punto número 2. Decía, ¿qué pasa si yo tengo tareas de esta manera? Tarea 1, tarea 2, tarea 5 y quiero agruparlas en un grupo. ¿Qué tengo que hacer? Tendría que agregar una nueva tarea con clic derecho, insertar tarea y esa tarea que acabo de agregar voy a ponerle fase 1
fase 1 y esa fase 1 lo cambio a resumen. Ya. Cuando uno agrega resumen, automáticamente la primera tarea le ha agregado lo que se conoce como, acá está su nombre, como sangría. ¿Está bien? Nuevamente. Ya. Tengo y tarea 1, tarea 2, 3, 4 y 5. Vamos a cambiarle acá el nombre. Fase 1. Y esta tarea que tengo seleccionada lo convierto en resumen. Ahí está. Bueno, me creo una nueva tarea. Vamos a ponerle fase 1. Esta vamos a eliminar. Ya. Automáticamente la tarea que viene por debajo le agrega la sangría. Ya, pero ¿qué pasa si yo quiero que todas estas tareas, vamos a cambiarle los numeritos. ¿Qué pasa si yo quiero que todas estas tareas tengan la sangría? Lo puedo hacer de manera manual o también seleccionando en grupo. Las dos maneras les voy a enseñar. Acá hay que cambiarle los nombrecitos. Tarea... Voy a borrar todo esto. Ya. Tarea 2, tarea 3, ya. Entonces tengo fase 1, tarea 1, 2 y 3. Y esta de aquí la voy a convertir en resumen. Ya, entonces ya le agrego una nueva tarea. Vamos a ponerle ahí. Vamos a ponerle 0. Tarea 0. Ya. Esta tarea le he agregado el sangría. ¿Cómo sé que tiene sangría? Porque lo digo. No, mentira. ¿Cómo sé que tiene sangría? Porque miren, está un espacio o un par de espacios más al lado derecho. ¿Y qué pasa si yo quiero que todas estas tareas tengan sangría? O lo hago uno por uno, seleccionando y agregándole sangría, o lo puedo hacer en bloque. ¿Y cómo sería en bloque? Obviamente seleccionando las tres y le agrego sangría. ¿Y qué pasa si quiero quitarle sangría? Selecciono las tareas que quiero quitarle sangría y anular sangría. ¿Ya qué pasa si yo le agrego sangría? Si tú le agregas sangría, le estás indicando al programa, que las tareas que vienen a continuación están dentro de este grupo. O sea, se van a acoplar. Eso es lo que le estás indicando al programa. Pero ¿qué pasa si una tarea tú le quitas la sangría? Le estás indicando al programa que solamente las 3 están dentro de la fase 1. Y la tarea 3 está en otra área, o está libre, está en otra fase. Eso es lo que pasa cuando tú agregas y quitas sangría. ¿Y qué pasa si tú le agregas, por ejemplo aquí, más sangría? Entonces le estás indicando que la tarea superior, o la primera tarea superior a esta, está dentro de ese grupo. O sea, aquí ya hay dos grupos. Esta que está aquí tiene este grupo. Vamos a agregarle esta que también está dentro de ese grupo. Y se va formando como una especie de pirámide, en las cuales es como indicar que hay tareas dentro de otras tareas. Es como con las carpetas. Cuando uno crea una carpeta, probablemente dentro haya más carpetas. Y se va haciendo un bucle de carpetas y carpetas y más carpetas. Acá es algo similar. Entonces, si yo quiero quitarle la sangría, selecciono, quito sangría. Selecciono y quito sangría. ¿Es común utilizar la tarea de este tipo de tareas de resumen? Sí, es bastante normal agregar este tipo de tareas. Vamos a agregar, por ejemplo, la fase 2. Tarea, sería acá fase 2. No, vamos a darle frente. Tarea 4, tarea 5, tarea 6, tarea 7, tarea 8, tarea 9 y tarea 10. Ya, le he agregado 5 tareas más. Y a partir de la tarea 6 quiero que esté en una segunda fase. Entonces selecciono mi tarea 6, tarea de resumen, va a agregar una tarea de resumen y le cambio el nombre. ¿A qué nombre? Fase 2. Fase 2. Y tengo las siguientes tareas que se entiende que deberían pertenecer a otro grupo.
Entonces, ¿cómo le agrego la sangría? Selecciono las siguientes 4 tareas, ya que la primera por defecto ya tiene la sangría, y le doy clic en agregar sangría o aplicar sangría. Y todas estas 5 tareas ya están dentro de la fase 2. Entonces yo aquí ya tengo 2 fases. Bueno, en realidad acá tengo esta fase, tengo que quitarle una sangría ya que está dentro de la fase 1, lo cual no debería. Y ahora sí ya están al mismo nivel. La fase 2 y la fase 1. Ya que es lo que había pasado, que esta fase 2 estaba dentro de la fase 1, lo cual no era algo congruente, sino que tenía que estar fuera de la sangría. Es un poquito complicado, pero ya con la práctica ya lo van a entender más a fondo. A ver, hagamos otro ejercicio. A ver. Los que ya tienen el programa ya pueden ir practicando esto de aquí. Agreguen tareas, no pasa nada. Sin miedo. Agreguen por tu tarea 1, tarea 2. En el caso que te aparezca de esta manera, ya sabes que tienes que cambiarlo a manual. Disculpa, automático. Automático. Y si quieres evitarte estar haciendo esto a cada momento, modificas aquí. Automático. Entonces ya agrego mi tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, tarea 5. Entonces ya sabes que si quieres agregar una tarea de resumen, tienes que seleccionar la tarea en la cual quieres agregarle este nuevo elemento y ya está. Y si las otras 4 quieres que esté dentro de ese grupo, las seleccionas y le das sangría. Y automáticamente ya está dentro de esta nueva tarea. Vamos a ponerle a ver otro nombre. Vamos a colocarle... Bueno, fase 1, ahí está, fase 1. Ahí está. Tarea 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasaría si quiero agregarle más sangrías? Lo puedes hacer. ¿Hasta cuántos niveles hay? Si no me equivoco, hay hasta 8 niveles. O sea, 8 grupos dentro que pueden ir en subniveles, o 8 subniveles, mejor dicho. Pueden haber hasta, si no me equivoco, máximo 8 subniveles dentro de tareas. Es por ejemplo hacer esto. Acá le agrego sangría. Y así cada uno se va haciendo más sangría. Más. Algo así, mira, se va haciendo así una especie de pirámide. Ya, mira, ahí está. Es como si una estuviera dentro de otra. Como esas muñecas rusas. Ya, ¿hasta cuánto máximo puedo hacer esto? Mencionaba, si no me equivoco, hasta 8. Lo cual ya es algo raro, es casi imposible que haya ese tipo de tareas. He visto hasta 3 4 subniveles, pero de ahí hacer más subniveles ya depende del contexto, depende de lo que uno quiera realizar. ¿Está bien? Ya volvamos al otro ejercicio. Estábamos acá. Y entonces aquí yo tenía mi fase 1 y mi fase 2. ¿Puedo modificar el tiempo de duración? Ya saben que sí. ¿Puedo cambiar los recursos? También puedo cambiar. Disculpen, ¿puedo cambiar las fechas? También puedo cambiar las fechas. Hasta este punto, todo lo que tú tienes, todo lo que tú estás visualizando se puede modificar. ¿Está bien? Entonces yo agrego una fase 3 de la misma manera. Y los nombres puedo irlos cambiando, alternando en cualquier parte o en cualquier momento del proyecto. Ahora, ¿es necesario colocarle los símbolos de cuánto se ha realizado de la tarea? Por ahora no. Al final ya se coloca simplemente para ver qué cambios suceden concerniente a las tareas. Ya ese era un punto importante. Ahora hablemos del calendario. Ah, me faltó una tarea, disculpa. La última, la tarea de hito. Esta tarea de hito es única. Vamos a guardar esto para guardarlo como plantilla. Para que lo tengan. Voy a colocarle ejemplo plantilla. Este sí lo voy a subir al aula virtual. Para que lo vean. Ya. La tarea de hito, miren, aparece un triangulito y te indica la fecha. ¿Está bien? Aparece un triángulo y te indica la fecha. Ya, esta tarea de aquí es como mencionaba, es como para colocarle un tope. Supongamos que esta tarea sea el día, por decir 30. Entonces, si yo comienzo a jugar aquí con las fechas, esta tarea me sirve, voy a colocarle un nombre, usualmente dice esto, fin del proyecto. Esa es la finalidad
que tiene este tipo de tareas. Simplemente limitar o indicar cuando termina un proyecto. Entonces yo le estoy indicando aquí, ahí que este es el fin del proyecto. O sea, hasta ese día puedo jugar con todas las fechas que tengo por acá. Y no me puedo pasar de ese día. Como dije, es como colocar un chinche, indicar que hasta ahí nada más. O sea, no me puedo sobrepasar de esta fecha. ¿Puedo agregar más tareas de hito? Sí, puedes agregar todas las tareas de hito que tú desees. Pero usualmente o normalmente se utiliza para esto de aquí, para colocar el fin del proyecto. Ahora, un detalle es que las tareas de hito duran 0 días, si te están dando cuenta. ¿Y por qué dura 0 días? Porque no es una tarea como tal, sino simplemente es para limitar o saber cuándo es la fecha máxima. Por otro lado, las fechas de tarea y de resumen sí tienen una cantidad de días. ¿Está bien? Y recuerdan que en la clase pasada habíamos visto esto. A ver. Lupa. ¿Por qué a pesar de que, miren, tengo una tarea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tareas tengo aquí y aquí la fase me cuenta un total de un día? ¿A qué se debe? Se debe a que todas están empezando el mismo día. Pero si yo modificara esto, vamos a ver, el 15, luego 16, miren, ya subió 2 días, por acá 17, por acá 18, por acá 19, por acá 19 y por acá 20. Bueno, 20 no puedo ya que es feriado, me paso al 22. Y miren, ya sumó la cantidad de días. Y aquí se hizo de manera escalonada como están visualizando. Ya, ese es el primer punto. Segundo punto que quería mencionar es cambiarle la trama que tiene las fechas de feriado. ¿Cómo cambio eso de ahí? Que les va a ser útil para que puedan visualizar mejor. Hacemos un clic aquí, cambiar escala temporal. No, disculpa. Sí, escala temporal, periodo no laborable y cambias el color. Periodo no laborable y cambias el color. Un color que se vea. Por ejemplo, yo voy a escoger color púrpura y la trama que sea ver este diseño. Y así se vería los días feriados o los días no laborables, que son sábado y domingo, en mi calendario. Entonces coges un color que tú desees, coges una trama, de qué manera quieres que se visualice, y por otro lado, en qué calendario. Como yo tengo habilitado o estoy utilizando mi calendario estándar, ahí se va a visualizar. Entonces miren, ya se ve. Y el color azul no me favorece ya que es del mismo color de mis tareas. Otro color. Por eso creo que había escogido el color morado. Es un color que se note, pero que no sea el mismo de mis tareas. Ya, ahí está, ahí se nota mejor, ¿verdad? Ahí se ve mejor. Ahora, si no te gusta la trama, ve probando. ¿Cuál es la que se te hace más a nivel visual más agradable? Usualmente yo escojo esta de aquí. Ahí está. Simplemente es para marcar. Estaba en color gris, pero ahora ya se nota mejor los días no feriados. ¿Y a dónde se hace esto? Recuerden que es acá, clic derecho, escala temporal, periodo no laborable y estas tres cositas. El color, el diseño que va a tener y a qué calendario se va a aplicar. Ya es punto número 1. Punto número 2. Vamos a ingresar a modificar nuestro calendario. ¿Dónde modificamos nuestro calendario? En proyecto. Proyecto, cambiar tiempo de trabajo. ¿Está bien? Proyecto, cambiar tiempo de trabajo. Y si yo ingreso ahí, me voy a encontrar con esta información. Dice, para el calendario estándar, me aparece una leyenda, me aparece el calendario, me indica las horas que se trabaja, miren, de 9 a 1 y de 3 a las 7 de la noche. Entre las 3 y las 15 horas hay 2 horas libres. Es por eso que de 9 de la mañana a 7 de la noche son 8 horas de trabajo. ¿Está bien? ¿Puedo modificar esto? Ya comenté que sí. Ya comenté que podemos modificar todo esto. Ya, como dije, tenemos los tres tipos de calendario y si yo deseo, que es lo más recomendable, puedo crear mi calendario.
¿Está bien? Así como todos los periódicos en diciembre van a crear su calendario para todas las temáticas infantiles, para adultos, de todo se encuentra. Y algo similar, nosotros también podemos crear nuestro calendario. Crear calendario. ¿En qué calendario no queremos basar? Yo me quiero basar en el calendario estándar. Si quieres basarte en otro, pues escoges 24 horas o turno noche. Ya, yo quiero hacer una copia del calendario estándar. ¿Qué nombre le voy a colocar? Vamos a colocarle calendario guión abajo ejemplo. Y le doy clic en aceptar. Ya, este calendario que yo acabo de crear, este sí ya lo puedo modificar, puedo hacer lo que yo quiera con este calendario. Pero en cambio el estándar, yo les recomiendo que este de aquí no lo cambien, porque es el original, llamémoslo. Como que si tú cambias esto y luego cada vez que hagas copias, se van a ver afectadas por esos cambios que tú hayas hecho. Por eso el calendario original de cada uno no le hagas nada. No lo modifiques, no lo cambies, no le hagas nada. ¿Qué pasa si lo hiciste? Hay una opción para volverlo de cero. Como se dice, volverlo de fábrica. Pero para evitar eso, recomendación, si tú quieres agregar, hacer cambios, hazlo desde un calendario nuevo. No le hagas ningún cambio, no lo toques, no lo mires al calendario estándar. ¿Saben? Crea tu propio calendario. Entonces, para mi calendario ejemplo, ya está seleccionado mi calendario ejemplo y ya este sí le puedo hacer lo que yo quiera. A ver, ¿qué podemos cambiar? Por este lado tenemos la leyenda. Dice laborable, no laborable, horas laborables modificadas. En este calendario, días de excepción y semana laborable no predeterminada. Ahora vamos viendo uno por uno. Si yo ingreso semanas laborales, me aparece predeterminado, comienzo y fin no determinado, o sea, por defecto. Y puedo entrar acá, detalles. Y aquí en detalles puedo modificar cuál va a ser el horario de trabajo y para qué días. Por ejemplo, si yo quiero que se trabaje de domingo, lunes, seleccionando la tecla control sin soltar, y solamente voy a tener el libre el día domingo, establecer días en este periodo laborable en específico, aceptar. ¿Qué pasa si yo hago este cambio? Miren lo que va a pasar. El día sábado ya se trabaja y por eso ya le quito la leyenda de no laborable. Si yo ingreso nuevamente a detalles, puedo seguir modificando. Por ejemplo, que mi calendario no tenga días laborables. Soy un explotador. Los hago trabajar de lunes a domingo. No tienen vida social. Aceptar. Dice el calendario debe haber al menos... Ah, ya. Dice que necesariamente tiene que haber un día. Miren, hasta Proig es consciente en ese apartado. Que al menos un día debería ser no laborable. Ya, mire, punto para Proig. Ya no te deja ser tan explotador. Ya, el domingo por defecto. Y por este lado te indicaba que te indica desde hasta. Desde hasta. Ahora, por defecto tú puedes tener mínimo 2 turnos. Por ejemplo, voy a hacer que el del día lunes a sábado trabajen desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Voy a ponerle acá las 13 horas. Y por este lado que trabajen desde las 14 horas hasta las... ¿Qué horas quieren que trabajen? Hasta las 21 horas, ahí viene explotador. Desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, parejo, de lunes a sábado. Es un ejemplo nada más, no se asusten. Es un ejemplo, a aceptar. Entonces miren, el día sábado ya se trabaja y aquí tengo mi horario. De 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 9 de la noche. Ahí pueden quejarse en recursos humanos porque están explotando a las personas. Ya. Y eso es por un lado. ¿Está bien? Si tú quieres modificar tu calendario, seleccionas el predeterminado, detalles y modificas lo que tú desees. Ya. ¿Qué pasaría si tú quieres agregar una semana, por ejemplo, acá? Quiero agregar que esta semana tenga otro régimen de trabajo. Supongamos que quiero que sea otras horas. Entonces, ¿cómo hago eso? Antes de hacer ese cambio, pregunto, ¿se está entendiendo? Comenten, porfa, esto del calendario. ¿Se está entendiendo? Estamos viendo recién la primera opción, ya que vamos a verlas todas.
Comenten, por favor, para poder seguir avanzando. Jesús, Natalie y Jocelyn, ¿te está entendiendo lo del calendario? Sí, para seguir avanzando. Ya que esta manera es la que de repente en su vida laboral la planifican. Ya que acá ven qué días tienes feriado, de qué hora a qué hora trabajas y todas estas cosas. Ya, chévere. Sigamos avanzando entonces. A ver, seguimos explotando a la gente. Ya. Ya, porque soy bueno. A ver, estamos en noviembre, ¿no? El día 22 al día 26, quiero que este día ingresen en otra hora. Ya, ¿cómo hago eso? Selecciono el conjunto de días y coloco acá, voy a colocar acá. A ver, semana relax, voy a colocarle. Semana relax, semana relax. Ya, miren lo que ha pasado. En la leyenda, miren, ha cambiado de color. Dice semana laboral no predeterminada, ya del día 22 al día 26. Y durante esa semana, en detalles, puedo modificar la hora que van a ingresar. Entonces, los días que selecciono, ¿cuáles son? De lunes a viernes. Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado creo que también está. No, ya sábado no está. Para establecer en estos periodos laborales en específico y coloco una hora. Por ejemplo, que este día no ingresan a las 7, sino que ingresan a las 9 de la mañana. Vamos a trabajar hasta la 1 y de 2 hasta las, a ver, ¿cómo es? De una horita nada más. Hasta las 15 horas. Ya, como dije, por defecto tiene que haber dos turnos. No puede haber uno solo. Si tú quisieras que sea en un solo turno, lo que podría hacer es que apenas termine esta hora, inicie la siguiente. O sea, aquí sería 13 horas hasta las 14 horas. Pero siempre tiene que haber estos dos grupos. Ya aceptar. Y entonces, ¿qué estoy indicando ahí? Que durante esa semana, miren, del 22 al 26 van a ingresar de 9 a 1 y de 2 a 3 de la tarde. Pero el resto de días, miren, el resto de días se mantiene de 7 a 1 y de 2 a 27. Entonces esta semana, ¿cómo se llama? Semana relax. Ya, ese es el segundo punto. Ya vimos el predeterminado, ya vimos para las semanas laborales una semana relax. ¿Qué pasa si yo quiero que solamente sea un día? Ya, si solamente los cambios que tú quieres hacer es para un único día, entonces eso ya serían excepciones. Excepciones. Entonces acá en excepciones puedes agregar. Por ejemplo, miren, acá el día 12, un día de excepción. Vamos a colocarle que ese día de excepción sea, a ver, vamos a ponerle acá excepción. Se le fue la luz al profe. Se le fue la luz al profe. Ya. Una cosa que no es mentira. Se le fue la luz al profe. Entonces ese día, mira, tiene este nombre. Inicia el mismo día y termina el mismo día. Y ese día va a ser no laborable. Entonces en detalles, aquí es distinto, mira, la vista es distinta. ¿Por qué? Porque aquí solamente es excepción. Si tú ves la otra vista es cuando ves en semanas laborales detalles. Miren, acá es de una manera, pero en excepciones te lo va a mostrar de esta forma. Entonces ahí está no laborable, disculpen, y nada más. No se cambia nada porque ese día no se trabaja. A aceptar. Entonces, no laboral. Ya vimos la siguiente excepción. Días de excepción. O sea, este día no hay nada. Por lo tanto, no hay feriado. Ya, ¿cuándo se utiliza esto? Los días feriados. Como por ejemplo el primero de enero. El 25 de diciembre. ¿Qué otro día? El, ¿Cuál es el que está cerca? El Día de la Virgen creo que es el 9 de diciembre con 8, ¿no? Ya, ese día también. 8 de diciembre, ¿es verdad? Ya, entonces miren, diciembre 21 al día 8. Vamos a colocarle acá Día de la Virgen. Día de la Virgen, ¿es verdad? Ya. Entonces miren, ya está mi feriado. O sea, ese día no laborable. No laborable. De ahí, otro feriable que van a tener es, la voy adelantando, es en enero. Ah, no, no afecta, no afecta. El 25 de enero, ya que ese día es mi cumpleaños. Pero como no cae dentro del horario, pues no, no va a afectar. Al menos mal. ¿Qué más iba a cambiar? Ah, ya. Ya, ese es el tercer tipo de cambio. Cuando quieres agregar una excepción.
Entonces miren cómo esto va a repercutir en nuestro calendario. Porque cuando nosotros lo apliquemos, ya se va a visualizar aquí. Se va a visualizar los días que no se pueden seleccionar porque es feriado. Como por ejemplo el 8 de diciembre, el día que se fue la luz del profe, el 12 de noviembre y así. Todo eso se va a ver visualizado acá. Pero esto es distinto al tema de semana relax. Porque estos días sí se trabaja, pero en otro régimen o en otras horas. ¿Está bien? Si ves esto de aquí, no significa que no se trabaja. Sí se trabaja, pero en otras horas. Ya vamos a ponerle por acá a ver otro día. Por ejemplo, el día, a ver, seguimos con noviembre. El día, por decir, 17 de noviembre. 17 de noviembre voy a agregar otra excepción que diga, por ejemplo, cumpleaños del jefecito. Ya, como esto es su cumpleaños, sí se va a trabajar, ya debería ser feriado, pero en otro régimen, que es muy parecido a la semana relax. ¿Cuál es la diferencia? Que esto es un conjunto de días y aquí la excepción simplemente va a ser ese día. ¿Está bien? El del cumpleaños del jefecito. Por otro lado, miren qué ha sucedido. Por defecto, Project, como hemos seleccionado un día antes, te va a ordenar los feriados. Yo había colocado cumpleaños del jefecito por acá. Pero como se dio cuenta que era una fecha que estaba antes del Día de la Virgen, automáticamente modificó las excepciones. ¿Está bien? Este orden no es de manera manual, sino automática. Va a ir acomodando desde la primera hasta la última en función de las fechas. Y entonces este día, a diferencia del Día de la Virgen, es que sí se va a trabajar, pero en otro régimen. Entonces selecciono mi cumpleaños del jefecito, detalles, y aquí ya puedo cambiar. Entonces, periodo laborable. Ya. Lo normal es que se trabaje de 7 a 9 de la noche, pero como ese día es su cumpleaños, entonces se va a trabajar por decir mediodía. 17 de la mañana, vamos a poner acá, por ejemplo, hasta las 10. Luego va a haber una hora de descanso. Van a volver a las 11 y se va a trabajar hasta las 13 horas, por decir, 11, 13 horas. Y a las 13 ya todos se van a rústica a festejar, felices y contentos. Ya. Ahora, si esta fecha tuviera más cambios, o por ejemplo que se celebre cada una vez a la semana, por decir, una vez al mes, una vez anual, cada cierto tiempo, se podría hacer. Ejemplo, a veces, bueno, en el colegio, una vez al mes hay una reunión de docentes de todas las áreas y ese día salen temprano. Es una reunión que se hace una vez al mes. ¿Cómo sería? Sería algo similar acá. Una vez al mes, o sea, mensual, cada 30 días se va a realizar una reunión. Y va a terminar después de cuántas veces se va a repetir esa reunión. 12 meses, 12 veces sería para los 12 meses del año. 5 veces, 5 meses. 4 veces, 4 meses. Entonces aquí indicas cada cuántos días y después de cuántas repeticiones se va a terminar de repetir. O sea, cuántas veces va a repetir ese ciclo. 3, 4, 5, la cantidad que tú desees. De repente es una reunión semanal. Y por decir, cada 7 días o cada 6 días, que sería la semana, ya que ya se dieron cuenta que no puedo hacerlos trabajar de lunes a domingo, ya que por defecto te pide que descanses un día, ¿sí? Entonces cada 6 días, el día sábado, se sale temprano. Y eso se va a repetir cada 6 días y la cantidad de veces que yo le indico acá. Ya, como este es el primer ejemplo, lo voy a dejar ahí nomás. Periodo laborable de 7 a 10, de 11 a 1, a aceptar. Entonces ya tengo, miren, otro. Miren, noten los colores, miren, son distintos. Mira, acá se ve más oscurito, acá se ve. La diferencia entre uno y otro, aunque se parecen, es que este no es laborable y este sí. Se trabaja, sí, pero no se trabaja en la misma hora. ¿Y en qué se parece con otros 5? Estos de aquí se parecen a él, sí, porque sí se trabaja, pero en otro horario. Entonces, así como jugando puedes ir armando tu calendario. También vamos a hacer otro ejemplo, pero ya más o menos ahí tienen un panorama de todas las leyendas. Color blanco laborable, color gris es no laborable por defecto. Días de excepción son los que acabamos de agregar
y la semana laboral no predeterminada es donde agregas en semanas. Por eso se llama semanas laborales. O sea, vas a seleccionar un conjunto de días en un horario que tú creas conveniente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasaría si tú quieres que sea más feriados? Vamos a ver cómo sería el calendario ideal. Sí, vamos a armar un calendario ideal para que participen. Vamos a guardarlo, a aceptar. A ver un ratito, ¿está todo bien? Sí, a aceptar. Ya. Y el último paso, nunca se olviden, es asignar ese calendario. Escala temporal, periodo no laborable y asigno ese calendario que se llama calendario ejemplo. Entonces miren cómo ha modificado, miren. Ya que los días sábados sí se trabajan. Miren, apenas cambié, ya se vio un cambio. Miren cómo era el estándar. Sábados y domingos sí se trabaja. Pero si yo lo cambio a mi calendario ejemplo, miren, ya, ya hubo un cambio. Entonces, a ver, queremos un calendario. Cambiar tiempo de trabajo, nuevo calendario. A ver, ¿quién quiere participar? A ver, ¿cómo sería su calendario ideal? Si alguien que quiera participar, escriba su nombre. A ver, Jesús, Natalie, Jocelyn. ¿Cómo sería su calendario ideal? Por ejemplo, recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en el año 2016 en un colegio de primaria que se llamaba Diego Thompson, mi calendario, ahora voy a crear ese calendario. Y luego ya me dicen ustedes cómo sería su calendario ideal. Yo ese año, cuando empecé a trabajar, que recién había terminado la universidad, mi calendario era así. A ver, ya antes de cambiar recuerden crear calendario. Voy a colocarle nombre calendario David. Calendario David. A aceptar. Ya. Entonces, calendario David ya le puedo hacer todo lo que yo desee. Ya, semanas laborables, mi calendario era así, miren. Ese día o esos días yo solamente trabajaba 2 días, los martes y jueves. Y mi horario de trabajo era desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Pero como no puedo colocarlo en uno, lo voy a partir en dos. Por ejemplo, de 8 a 10 y por acá de 10, a menos que me pida que tenga un horario entre uno y otro, hasta la 1 de la tarde, que serían las 13 horas. Dice el comienzo de un ya. Sí, tiene que haber una hora de separación. Ya. Así era mi calendario. A ver, ¿está bien todo? Mm, sí. Los no laborales eran lunes, miércoles, viernes y sábado. Mm, ahí está. Así era mi calendario. Yo solamente trabajaba 2 días a la semana. Ese año lo recuerdo como si hubiera sido ayer, ya que lo extraño. Ese año tenía bastante tiempo para mi vida social, como pueden notar. Y como todavía recién estaba empezando, no tenía presión, al menos no tenía tantas responsabilidades como las que tengo ahora. Aunque todavía no tengo todas las que debería, pero a diferencia de ese año no tenía, solamente pagaba el internet. Ya actualmente ya pago todo, pago agua, luz, internet, gas. Prácticamente todos los recibos los pago de mi cuenta. Pero en ese año, 2016, solamente pagaba el internet. Y el resto que ganaba iba para mi bolsillo. O sea, lo distribuía en mis gastos. No ganaba mucho, pero para lo que gastaba era bastante. Actualmente obviamente gano más, pero gasto más. Ya. ¿Cómo era mi calendario? Como dije, ahí están los periodos no laborales. Y los días martes y jueves trabajaba así. De 8 a 10 y de 11 a 1 de la tarde. Ya que era un colegio primaria, donde yo enseñaba de primero a sexto de primaria 2 días y el resto lo tenía totalmente libre. Como dije, lo gastaba en mi vida social. Por eso que extraño bastante ese año. Excepciones. Supongamos que durante esos días laborales, entre martes y jueves, supongamos que el noviembre 18 era aniversario del colegio. O sea, aniversario del colegio. Entonces esa semana solamente, en excepciones sí, esa semana no había trabajo. O sea,
durante esa semana solamente trabajaba un día. Supongamos que el día 23 había, por ejemplo, paseo. Usualmente en noviembre hay paseos a Chosica y como yo era de computación, no estaba obligado a ir de paseo. Recuerdo que sí fui una vez, pero no era que estaba obligado, ya que los que sí son los que tienen aula a cargo de lunes a viernes. Pero como mi curso era un taller, así como el curso de karate, el curso de educación física, el colegio lo llamaba talleres. Así que los profesores de talleres no estábamos sujetos a participar. Podíamos sí, pero no era algo obligatorio. Entonces, supongamos que este día había un paseo. Y entonces voy a colocar acá paseo a Chosica. Y así era laborable, pero no todo el día. Supongamos que ese día, detalles, yo trabajaba de 8, vamos a ponerle acá de 8 a 9, y de 9 a 11 por decir, ya que luego se iban a su paseo. 09 y de 9 hasta las 11 de la mañana. Ya tiene que haber, como dije, un día, una hora libre. Por defecto es esto. De 10 a 11. A aceptar. Y ya acepto. Ya. Entonces ya tengo, miren, mi segunda excepción. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Que aquí es netamente feriado y al otro lado sí se trabaja, pero en otro régimen. Y por último, en semanas laborales, si yo quiero agregar una excepción de toda la semana, en teoría, ya que solamente van a ser 2 días, porque el resto es por defecto no laborable, lo podría hacer. Vamos a darle clic en aceptar para ver cómo se vería. A aceptar. Y vamos a aplicarlo al calendario. Escala temporal, periodo no laborable, calendario David. Entonces miren, todo lo que está en morado, vamos a aceptar. Miren, todo lo que está en morado son los periodos que no se trabajan o que yo no trabajaba. Así era mi calendario ese año 2016. Solamente lo que está de blanco era donde yo podía trabajar. Y dentro de ellos, de esos días, iba a haber uno, aquí está creo que es, no, el día no sé cuánto que coloqué, que era el día del aniversario del colegio, que debe estar por ahí, que tampoco se trabajaba. Entonces, para mí, este era mi calendario ideal. ¿Está bien? Ahí está mi calendario ideal. Ya luego fue modificando, actualmente prácticamente es al revés mi calendario. Es un poco de los días que tengo libre. Así que depende de cada uno cómo maneja estos calendarios. A ver, eh, antes de pasar al corte, ¿alguna pregunta o alguien que quiera participar para crear su calendario luego del primer corte? ¿Cómo sería su calendario ideal? Para que se vaya familiarizando. Para asignarlo, ya, clic derecho, escala temporal, clic derecho, escala temporal, periodo no laborable, calendario y escoges el calendario que quieras asignar. Ah, ya. Ah, ¿quieres crear recién? Ya, eso se hace desde proyecto, cambiar tiempo de trabajo. Proyecto, cambiar tiempo de trabajo y crear calendario. No modifiques el estándar o ninguno de los que hay aquí, que vengan por defecto. Sino crea tú mismo tu propio calendario. Colócale un nombre y haces el cambio que tú desees. ¿Está bien? Ese es el cambio que tú creas conveniente. Bueno, vamos a pasar al primer break. Luego del corte hacemos el Kahoot y alguien que se ofrezca para crear su calendario ideal. ¿Sí? Sin miedo. Bueno, primera pausa. Nos vemos, son las 8 a las 10 minutos, 8 y 10 empezamos. ¿Está bien? Tomen un poco de agua, vienen de los servicios y volvemos. Primera pausa. Listo chicos, continuamos. Continuamos. A ver, voy a compartirle el último Kahoot. Recuerden que el día miércoles que viene es la evaluación. Así que de aquí van a salir las últimas preguntas. Ahí les compartí el... También lo voy a copiar en el grupo.
Este es el tercero. Recuerden que de los tres que he compartido en el grupo, de los tres van a salir las 20 preguntas para la evaluación. El primero tuvo 13, el segundo creo que tuvo 12 y ahora 13 más. Hay una cantidad de las cuales voy a escoger 20 para la evaluación. A ver, entonces vamos a ver qué tal nos va en este conjunto de preguntas. Pueden ingresar como comenté en el link. Lo ideal es que todo participe para que ya más o menos vayan viendo las preguntas. A ver, unirse al juego, colocan su nombre, listo. Vamos a ver, 13 preguntas son, sí creo que sí. Trivia número 3. Primera pregunta, la extensión de los archivos de Project es... ¿Se acuerdan? La clase pasada lo mencioné. ¿Cuál es la extensión que tienen los archivos en el programa? PPT, MPP, XSLX o .doc. El nombre más gracioso, ¿verdad? MPP. Esa es la extensión que tienen los programas o que tienen los archivos dentro de este programita. ¿Está bien? MPP. Siguiente pregunta. El resto es PowerPoint, Excel y Word. Esos son los otros formatos. Pregunta número 2. ¿Todos los proyectos tienen un inicio y fin? ¿Verdadero o falso? Ojo, proyecto, no dice otra cosa. Ahora, me parece que de repente Jesús iba a decir, no, mi relación no tiene fin. Pero todo proyecto. Verdadero, ¿verdad? Claro. Todo proyecto, lo ideal o lo que está dentro de lo normal tiene que tener un final. Ya que no hay proyecto que sea atemporal. O sea, que no tenga un fin. Ahora, en el caso de proyectos de informática, ahí es un poco distinto. Porque ahí los proyectos no es que tengan un fin, sino que tienen una etapa de mantenimiento en el cual se ve si se refuerza, se modifica para que el programa siga subsistiendo o si no ya sería su etapa de final. Pero ese es un caso excepcional en los proyectos de informática, que son los programas, aplicaciones en general. Por ejemplo, les comento que creo que fue el día de hoy o ayer, y no me refiero al temblor que hubo en la noche, sino que la empresa Toshiba, por ahí si ya vieron la noticia, la empresa Toshiba como tal ya anunció que, o ya dijo el adiós rotundo, ya que en el año pasado Toshiba mencionó que el apartado de computadoras ya no iba a subsistir, hoy sido dado de baja. Quería decir que desde el año pasado ya no iban a hacer laptops, pero ahora la noticia es que ya la empresa como tal ya no va a existir. Entonces, si tienes algo de Toshiba, ya es una reliquia, de cierta manera, más bien probablemente suban de precio, porque la empresa ya no va a existir, ya no va a fabricar nada, ya va a quedar ahí marcado después de tanto tiempo, creo que 150 años, ahí dice. Después de 150 años ya la empresa dice adiós. Pero toda su manufactura se va a dividir en tres empresas que van a pertenecer a otras. La van a vender y va a parar a otras empresas. Pero entonces, si tienes una laptop Toshiba, cuídala, ya no van a hacer otra. Y sea lo que sea que tengas de Toshiba, cuídalo porque ya es parte de la historia de la informática. ¿Por qué se dividió? Buena pregunta. No estoy muy seguro el por qué se dividió o qué problemas ha tenido, ya que era una empresa que vendía bastante, sobre todo en laptops. ¿Qué les habrá pasado? El fin de una era. Pregunta 3. La carpeta predeterminada para guardar los archivos es mis fotos, mis documentos, descargas o escritorio. Acá también es una pregunta bastante puntual, bastante genérica, no solamente de Project, sino en general. ¿Dónde se guardan por defecto todo lo que nosotros almacenamos? Y por defecto se guarda en una carpeta. ¿Cuál es?
mis documentos. Todo lo que uno asigna por defecto se guarda en mis documentos. Pero ¿debería ser así? La respuesta es que no. Por defecto uno debe escoger una carpeta personal o una carpeta que no esté dentro del disco C. Las cuatro que ven ahí, mis fotos, descargas, documentos, escritorio, la carpeta que se llama videos o si hay otra más, todas esas están dentro de disco C. ¿Y debería yo guardar mi información ahí? Y la respuesta es que no. Lo que debes guardar en disco C debe ser lo mínimo. ¿Por qué? Porque cuando quieras formatear, hacer una limpieza, llevarlo al técnico, X cosa, el disco C es lo que el técnico va a borrar. Así como la película han visto... Ay, se fue su nombre. Acá está. ¿La tengo? No, la borré. Sí, la borré. Y... ¿Cómo se llama? Creo que se llama Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Creo que así se llama. Eterno Resplandor. Sí, así se llama. Y si no la han visto, deberían. Si no la han visto y no tienen nada que hacer hoy día en la noche, es 1 hora y media creo de tu vida bien invertido, ya que te va a hacer reflexionar. Sea el momento que estés pasando. Una crisis amorosa, algo similar en la vida. Es buena película. Y en el caso que no lo hayas visto y a la vez es bien antigua. Como ven, todavía estaba joven Jim Carrey. Así se llama la película. No, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Bueno, abriendo acá el punto, no guardes nada en disco C porque eso es lo que va a borrar el técnico. Entonces, si no quieres perder nada de tu información personal, sácalo de ahí. Ya sea que lo guardes en tu Drive, ya sea que lo guardes en OneDrive, que es la de Hotmail, o ya sea que lo guardes en una memoria flash, que conoces como USB, en una partición del disco, en cualquier lugar que no sea disco C. Miren, yo les voy a mostrar mi escritorio. Ahí está, miren, relativamente vacío. Porque si tú lo comparas con otros escritorios, que esto que te voy a mostrar no se aleja de la realidad, probablemente sea tu realidad, sin ofender, que tengas todo así. Si lo tienes todo así, ten mucho cuidado porque todo esto está dentro de disco C. Y a la hora que el técnico vaya a hacer algún cambio, todo esto tienes que depurar. ¿Y qué es depurar? Escoger qué conservas, qué eliminas. Entonces ahí, si es tu información personal, obviamente vas a tener que revisar uno por uno y saber qué te sirve y qué no te sirve. Y hasta ahí probablemente te demores 2, 3 horas viendo qué me quedo y qué elimino. Entonces, ¿quieres evitarte este problema? Porque si es un problema como en mi fase de técnico que he tenido, es tiempo estar ahí viendo qué elimino, qué guardo, qué elimino, qué guardo. Y hasta ahí se dilata bastante el tiempo. Por lo tanto, trata de mantener tu escritorio y no solo tu escritorio, las carpetas que te he mencionado lo más vacío posible, en el cual en el lapso de una semana depures, vayas viendo qué te sirve, qué no te sirve, pero no dejes que esto se llene. Es una recomendación que te hago. Siguiente pregunta, pregunta número 4. ¿El calendario gregoriano es el que nos viene por defecto dentro de Project? Otra pregunta puntual. Ya saben que gregoriano significa el calendario que nosotros tenemos, que va de lunes a domingo, 24 horas al día, 7 días a la semana. En teoría, ya que en realidad es más minutos, más segundos. Entonces acá la respuesta, verdadero. Habían otros dos calendarios más, el Shirihiri creo que se llamaba, y Hiri y había otro más. El tailandés creo que llamaba. A pesar de que hay más calendarios, pero son los tres que considera la aplicación. Pregunta 5. ¿Podemos crear un calendario acorde a nuestro proyecto? Ya, esto acabamos de hacer hoy día. Entonces acá la respuesta, fresquito, fresquito, verdadero. Podemos crear un calendario de cero. O si no, un calendario basándonos en otro tipo. Y nosotros nos estamos basando en el calendario estándar. Tú puedes crear un calendario de cero o basarte en uno que tú ya tengas. Pregunta 6. ¿Los días no laborales son de color verde, rosado, azul o gris?
Los días no laborables. Gris, ¿verdad? Sí. Los días no laborables están predeterminados con el color gris. ¿Siempre va a ser así? Sí. Siempre por defecto va a ser de ese color. Pregunta 7. Por defecto, Project asigna cuál de los siguientes formatos de trabajo. A ver. Ya. Ahí está lo del tema de las horas que he mencionado. De 6 a 1, 1 a 8, 9 a 1, 1 a 3, 7, 7 a 12, 3 7, 9 12, 3 9. No, 3 7 también. Este de aquí. ¿Está bien? De 9 a 1 y de 3 a 7, en el cual hay un lapso de descanso, de break de 2 horas. ¿Podemos modificar ese tiempo? Sí. Puedes modificarlo en el cual como mínimo que haya un minuto de diferencia. Pero como es algo que no se cumple, por eso digo que sea una hora. Una hora de diferencia entre uno y otro. Porque creo que en ningún lugar te dan un minuto de descanso, ¿no? Creo que acá solamente sería 10 minutos, pero es algo excepcional, ya que no es un horario de trabajo. Pero en un horario de trabajo sí. Tiene que haber creo que un lapso mínimo entre media hora, 45 o una hora, que es lo más estándar en la mayoría de trabajos. Una hora de refrigerio, una hora de descanso, una hora de algo. También no 10 minutos, no 5 minutos, no un minuto, sino una hora. Bueno, acá el ejemplo o el horario que toma tiene 2 horas. Ya, más acentuado el lapso de descanso. Pregunta 8. Dentro de la semana laborable predeterminado, ¿podemos asignar las horas de laburo de cada día? ¿Verdadero o falso? A ver, dentro de la semana laborable predeterminado, ¿podemos asignar las horas de laburo de trabajo para cada día? Y la respuesta es verdadero, verdura. Sí, justo también es lo que acabamos de ver. Dentro del horario predeterminado, vamos a ver. Dentro de nuestro horario predeterminado, cambiar tiempo de trabajo, predeterminado, detalles, podemos asignar qué días y qué horas se van a trabajar. Como también asignar qué días y qué horas no se van a trabajar. Mejor dicho, qué días. Qué días se va a establecer como periodo no laborable. Entonces aquí nosotros escogemos o asignamos las horas predeterminadas, que serían los días grises y los días que se va a trabajar obviamente. Pero este horario es predeterminado. ¿Siempre va a haber un horario predeterminado? Y la respuesta es que sí, porque eso es lo que se va a aplicar en todo el calendario. En todo tu calendario es algo que se va a aplicar. Por eso se llama predeterminado. ¿Siempre va a haber? Sí. Ahora que tú agregues otro ya es distinto. Pero siempre va a haber este predeterminado. ¿No, ¿lo puedes borrar? No. Siempre va a estar ahí. No. Entonces, verdadero. Uy, alguien subió. ¿Quién está andando? ¿Camila? Camila. ¿Qué ha pasado, Camila? Estás que ganas a todos. Pregunta 9. ¿Cuál de las siguientes no es una leyenda de calendario dentro de Project? Laborable, no laborable, día de excepción, día de fiesta. Parece la pregunta del amigo elegido, ¿no? Día de fiesta. También pregunta fácil. Día de fiesta, ¿verdad? Dentro de Project. Por eso dice cuál de las siguientes no es una leyenda. Laborable es una leyenda, no laborable es una leyenda, día de excepción sí es leyenda, día de fiesta. Ahora, día de fiesta no quiere decir que no se pueda representar, sino que es lo mismo que un día de excepción, solamente que es colocándole un nombre. O sea, colocar aquí, en excepciones, colocar acá día de fiesta, día de fiesta, de fiesta. O sea, sería en todo caso un tipo de excepción, más no un formato de leyenda. Ahí está, día de excepción.
Esto de leyenda me ha hecho acordar. ¿Para qué las leyendas? ¿Han ido al zoológico este año? ¿Han ido a ver a Run Run? Estoy animándome a ir al zoológico antes de diciembre. Ojalá no esté tan lleno. De repente fin de mes. Si alguien quiere ir, me comenta. Día en la mañana. Ya que no he ido desde creo que más de 10 años. Al Parque de las Leyendas. A Run Run, ¿no? Pregunta 10. Los calendarios que se crean dentro de Project se utilizan únicamente dentro del proyecto. A ver, los calendarios que se crean dentro de Project se utilizan únicamente, esa es la palabra clave, únicamente dentro del proyecto. Y esto creo que no lo mencioné, pero a ver si se desenvuelven bien en esta pregunta. Falso, ¿no? ¿Por qué? Cuando tú creas un calendario, ese calendario lo vas a poder utilizar en cualquier proyecto que tú trabajes. Miren, vamos a crear un nuevo archivo. Archivo nuevo. Proyecto nuevo. Ya, es un nuevo archivo. Cambiar tiempo de trabajo. Y aquí, ¿dónde está? Es que todavía no he guardado. Todavía no lo he guardado los que he creado, que han sido acá. Todavía no he guardado este trabajo. Guardar. ¿No lo guardo? Sí, ya lo guardo. Aquí estaban mis calendarios creados. Sí, acá estaban. Ya lo guardé. Entonces mi archivo nuevo que acabo de crear, vamos a actualizarlo o crear uno nuevo. Cerré todo. Proyecto, cambiar tiempo de trabajo. Uy, no los ha guardado. Qué raro. Ahorita vamos a ver por qué no los ha guardado. Vamos a abrir ese que había en la plantilla. Acá están. Acá sí están. Vamos a verlo por qué no los ha guardado. Ya que acá la respuesta sí es falso. Cuando uno crea un calendario, por defecto, en el caso de usted, creo que yo he modificado esto, no lo está almacenando, pero sí debería y lo vas a encontrar donde, acá, en esta opción. Organizador, ya debe ser porque yo he modificado acá. En organizador, calendarios, sí, aquí están. Y aquí están mis calendarios que yo he creado. Pero si yo quiero que esté global, vamos a ponerlo acá, lupa. Sí, es porque yo he modificado esto. Por ejemplo, calendario David, quiero que se copie en global. ¿Y qué significa que esté en global? Que cuando yo abro un nuevo trabajo, se supone que debe estar mi calendario. A ver, vamos a ver. ¿Será cierto? ¿Será mentira? Vamos a ver. A ver. Vamos a crear un nuevo trabajo. Y archivo nuevo. Proyecto, cambiar tiempo de trabajo y debe estar David. Ahí está. Ya, eso significa que esté en global. Por defecto debería estar en global todo lo que tú crees. O mejor dicho, todos los calendarios. En el mío es porque yo lo he modificado. Pero en el caso de ustedes, que está todo por defecto, no le va a pasar lo mismo que a mí. Ustedes van a ingresar a programador, organizador, calendarios y todos los calendarios que tú crees, miren, así debería estar, todo en global. Todo lo que tú crees se va a visualizar acá. Y a partir de acá ya puedas cambiar, eliminar, copiar lo que tú gustes. Pero todo debería estar por defecto en global. ¿Está bien? Para que puedas reutilizar ese calendario y no sea exclusivo de un proyecto. Ya, eso se refiere a la pregunta. Los calendarios se pueden crear dentro de un proyecto y se utilizan únicamente dentro del proyecto. Falso, porque no son únicamente. Puedes utilizar ese calendario en proyectos posteriores. Pregunta 11. Los días laborables, creo que está mal escrito laborables. Sí, no, debe ser laborables. Laborables por mes predeterminados en Project. Ya está la pregunta de opciones. 31 días, 30, 20 o 25. ¿Cuáles son los que son predeterminados? ¿Cuántos días a la semana se trabaja de manera predeterminada?
Correcto, 20 días, ¿verdad? Nadie trabaja 31 días, ni 30 días al mes, a menos que te estén explotando. 25 días podría ser, y 25 días, 20 días, que es lo ideal. 5 días a la semana, no, disculpa, 6 días, sí, 5 días a la semana, 8 horas al día. Por eso que son 20 días. ¿Por qué? Porque sábado y domingo no cuenta. Y por semana son 2 días que no se trabaja. 2 semanas, 4, 3, 6 y 8 como mínimo que no se trabaja en un mes. Pregunta 12. Para poder observar los comandos o los atajos dentro de Project es con la tecla, ya esto no he mencionado, Control Alt Enter o barra espaciadora. A ver, si alguien sabe cómo se ven los atajos, lo puede decir. Si no, ya va a aprender con qué tecla se puede ver. Con la tecla Alt, ¿verdad? ¿Qué se refiere a los atajos? Vamos a ver, Project. ¿Te refieres también? Ve que ha aparecido letritas como la Q, J, F, I, G, T. Y esos son los atajos. ¿Y para qué sirven los atajos? Que presionando la tecla Alt y ese número o letra que te aparezca en la parte superior, puedas utilizar en vez de hacer clic. Por ejemplo, de repente quiero presionar archivo, pero para eso tengo que seleccionar. Pero si quieres usarlo de otra manera sería con Alt 1 y sería lo mismo que hagas archivo. Por ejemplo, quiero hacer cambiar, a ver qué se me ocurre, el diagrama de Gantt y yo tengo que hacer clic aquí. Pero si quieres hacerlo de otra manera es con Alt y la tecla A. Entonces Alt tecla A y ya puedas cambiar. Ya para eso sirven los atajos, pero no es algo muy relevante que te los aprendas todos, ya que son solamente exclusivos del programa. No es como los atajos de Windows, control C, control V, control D y tantos control, y esos son atajos de Windows que te van a servir a lo largo de todo lo que tú hagas en la computadora. Pero en cambio, estos atajos de aquí que estoy mencionando solamente van a funcionar dentro del programa. Por eso que no es recomendable o no les recomiendo que se los aprendan, memoricen, ya que son solamente aquí. A ver, creo que queda una pregunta más. Y ahí terminan todas las preguntas que van a repasar. Si hay una más. Diagrama de Gantt es la vista predeterminada project. Pregunta fácil. Para no ser la más larga, ya saben que es verdadero, ¿verdad? Diagrama de Gantt es la vista predeterminada. ¿Siempre va a ser así? Sí. Ahora vamos a ver. Y esto me sirve a mí para saber cuál es la pregunta que más han equivocado. La pregunta que más he equivocado ha sido la número 7. Por defecto, el asignar los siguientes formatos de proyecto. Y de ahí la mayoría está en más de 70 para arriba. También esa pregunta, tenganla presente si es que viene en la evaluación. Ya tienen los 3 Kahoot, recuerdan en el grupo. Pueden ingresar en cualquier momento. Colocan su nombre y pueden volver a jugar. Pueden repasar las preguntas. De esos 3 van a venir para el examen. Bueno, antes de seguir avanzando, alguna pregunta sobre el día miércoles. El examen, la primera hora voy a hacer un repaso desde la primera clase hasta el día de hoy. Luego voy a compartirles el Kahoot, 20 preguntas, en las cuales van a tener máximo 2 intentos. O sea, un intento y luego un segundo más. ¿Puede haber un tercer intento? Sí, pero para que puedas tener un tercer intento, que haya sido porque de repente se fue la luz, se fue el internet, se te apagó la computadora, ese tipo de situaciones. Pero solamente de manera general 2 intentos. O sea que, por ejemplo, en el primer intento te equivocaste o quieras mejorar tu puntaje, tu nota, tienes un segundo intento, pero hasta ahí nada más. Ya si vas a tener un tercero es porque son esas situaciones. Se te fue la luz, se apagó tu computadora, X cosa que a veces pasa, suele pasar.
Ya, también téngalo presente. Ya, sigamos viendo. A ver, nos habíamos quedado en el tiempo del calendario. Ya, un repaso más del calendario. Ya que la próxima clase vamos a empezar por ahí. Lo vamos a crear más rápido. Pero ya saben que es proyecto, cambiar tiempo de trabajo y establecer un calendario nuevo. El calendario colocan su nombre. Vamos a ponerle acá calendario 2. ¿Es necesario hacer esto? No es algo obligatorio, pero es algo que sí deberías hacer, ya que todos los trabajos no tienen el mismo calendario. O sea, por ejemplo, aquí no estoy especificando que, por ejemplo, este día, que es algo obvio, que es feriado, o el 1 de enero del 2022, bueno, acá por ser sábado es feriado. Da la casualidad, ¿no? Que este año 2022 sea sábado, pero si hubiera sido otro día, tengo que especificar que ese día no se trabaja. Entonces, van a haber feriados que son ya por defecto dentro del país, como van a haber días que son, por ejemplo, mencionaba, ¿no? El cumpleaños del jefe, una semana de repente de aniversario, X día que de repente se le ocurra al donde trabajas que no se trabaja o que se viene un poco más tarde, cosas así, uno tiene que especificar. Por ahora de repente no lo veas muy relevante, pero lo vas a ver más relevante cuando agreguemos los recursos y comiencen los recursos a requerir dinero. Entonces ahí sí va a ser importante este tema del calendario. Usualmente las personas que usan Project no lo cambian. He visto que usualmente trabajan con el calendario por defecto, pero ahí ya lo hacen de manera manual. No debería, pero hacen de manera manual. O sea, como saben el calendario, lo dejan libre nada más. Ese día no lo tocan, pero debería figurar el por qué no lo tocan. O sea, debería estar aquí especificando que es feriado. ¿Saben? O sea, sí lo consideran cuando hacen sus proyectos, pero es porque ellos intrínsecamente saben que ese día no lo pueden tocar. No se ve, pero ellos saben que no se puede tocar. Algo así. Lo mismo con las horas. Por eso quedaría mejor, o sería lo ideal, o lo más correcto que lo hagan acá. ¿Por qué no lo hacen? Porque de repente desconocen esto, ¿no? Desconocen que se puede modificar el calendario, crear y agregar todas las excepciones. Creo que más que todo es por eso, por el manejo de la configuración. ¿Está bien? Son unas cosas que quería comentar. Y entonces ya vieron que... Ah, ya. Estaba creando mi calendario, ¿no? Ya estoy acá en mi calendario que se llama calendario 2. Mi semana laborable, predeterminado, detalles y modifico. Por ejemplo, establecer días, periodos laborables. Quiero que sea... A ver, se me ocurre que este calendario se trabaje los lunes, miércoles y viernes. ¿De qué hora? Desde las... Vamos a poner, hay gente que trabaja desde las 5 de la mañana. Vamos a poner que trabajan hasta las 9. Y de acá puedo colocar, por ejemplo, 09, 2 puntos, 01. Y de acá a las 11, por ejemplo, 11. Ya. Eso que acabo de hacer es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo de, miren, de las horas para que vean que para poder colocarlo así tiene que ser un minuto después. Ya dije que esto en realidad en la vida real no se cumple. No hay nadie, un trabajo que te den un minuto de descanso. Por eso que acá una hora debería ser. Solamente es un ejemplo. ¿Está bien? En el caso que quieran hacer un solo turno o algo similar, puedes hacerlo de esta manera. Ya que recuerdo cuando me preguntó, tenía un estudiante que tenía, de repente ustedes también, un calendario, un horario que no era totalmente irregular. Por ejemplo, el día lunes tenía un horario, el día martes tenía otro horario, y así. Cada día que él tenía en su trabajo era un horario distinto, y ese es un horario totalmente irregular. También es un horario muy, muy raro, no es algo común. Solamente las personas tienen un horario de tal día, de tal hora a tal hora y tal hora a tal hora. Pero en el caso de él, era un horario distinto para cada día. ¿Se puede hacer? Sí. Por ejemplo, acá el día martes
que está como no laborable, puedo establecer como periodo laborable y escoger qué hora. El día miércoles qué hora, el día jueves qué hora y así sucesivamente. Puedo escoger qué hora quiero que trabaje tal día. ¿Está bien? Ya, por ejemplo, otro ejemplo sería mi calendario. No, mi horario podría ser mi horario, ya que en las mañanas trabajo de 1 hora a tal hora y en las noches, bueno, acá al instituto, ¿no? De 7 a 9 de la noche. Ya, bueno, mi horario es más o menos de cierta manera irregular. ¿Está bien? Pero no es algo, no es el común o el general de todos los casos. Ya, a ver, ya. Entonces, ahí está mi horario predeterminado. Si yo quiero agregar excepciones, acá. Vamos a colocar que el día, a ver, el día 25 de noviembre. Vamos a colocarle, a ver, feriado. Feriado por aniversario. Ya. Y si tú quieres colocar que sea laborable, pero que sea otra hora, vamos a colocarle entrar más tarde. Ahí está, dice. Ah, ya. Es que está en el mismo día, por eso es que no puedo colocar otro. Tiene que ser otro día. A ver, acá, 23. Entrar más tarde. Miren, noten que este se va a pasar a la primera ubicación. Esto dice. No, esto. Noten. Hoy lo coloco el mismo día. A ver qué está pasando. Cambiarlo de día. 23. Mm, ya está. Ya 23. Pero este día, a diferencia del no laborable, sí va a ser laborable, pero en otro horario. Por ejemplo, a ver, ese día van a entrar a las 10. Van a trabajar hasta las 11. De 11:01 de 11:01 hasta las 13 horas, por decir, 13 horas. Ya, nada más. A aceptar. Y aceptar. Ya tengo mis dos excepciones, mis laborales y todo lo demás. Ya, obviamente esto es trabajo. Hacer todo esto es una chamba que tienen que hacerlo para que todo quede lo mejor posible. A ver, a aceptar. Una vez que han hecho todos los cambios, aceptar. Ya, pero recuerden que ahí no termina la cosa. Sino luego de haber hecho todo esto, ¿qué más les falta? Les falta asignar el calendario. Clic derecho, escala temporal. Profe, Dime, tengo una pregunta. sí, dime. Con respecto a la del horario, se supondría que en una empresa en general tendría que haber un proyecto así en general de los días que son feriados, pero también un proyecto para cada empleado que llegue tarde o suceda algún acontecimiento. Bueno, así me lo estoy, o sea, así lo pensé, no sé si estoy bien o estoy mal. Un calendario distinto para los que llegan tarde. Eso es lo que quieres decir. Sí, No es que haya un calendario distinto, sería en la jornada laboral que no haya cumplido la tarea, ya que podemos asignar que la persona que llegó, bueno, que ha hecho toda la tarea del día, ¿no? Pero que no ha llegado, podríamos trabajarlo con cero, no con otro calendario, sino creo que lo más recomendable sería acá, que esa persona que no vino, 0% de esa tarea, y la que sí vino, bueno, 75 o 100, según cuánto haya avanzado de la tarea que se le haya asignado. Porque cuando asignamos tareas en un proyecto, podemos asignar la misma persona varias tareas en distintos días. Entonces ponte que en el primer día sí vino, segundo sí vino, tercero no vino. Entonces ese tercer día cero, no hizo nada. Y así sucesivamente se le podría ir considerando. Ya que al final, cuando hagamos el informe ahí va a decir cuánto se le va a pagar. Es algo automático que sale y va a estar en función de cuánto haya trabajado. Entonces si trabajó 5 días y se le pagaba por decir 50 soles, 5 por 5, 25, 250 soles. Pero si solamente trabajó o hizo su trabajo los 4 días, entonces va a haber un día que no se le paga. Y todo eso va a depender de esto de aquí, de qué tanto avanzó
y qué tanto trabajó. Eso ya lo vas a entender mejor cuando hagamos los recursos. Todavía solamente estamos viendo las tareas y calendario. Eso es lo que sí quiero que entiendan el día de hoy. ¿Está bien? Tareas y calendarios. Bueno, y vamos a dejarlo de project por hoy día. Preguntas antes de pasar al proyecto. Algo que quieran preguntar sobre las tareas. Hemos visto que hay tres tipos: automáticas, manuales, resumen hito. Y ya hemos visto el calendario. La próxima clase lo vamos a modificar, crear otro para lo que sigamos avanzando. Después de la evaluación vamos a ver las relaciones. Así que ese día prepárense. Pueden hablar de sus relaciones. No, mentira. Vamos a hablar de las relaciones que hay entre las tareas. Son 5 si no me equivoco, que sí tienen que conocer para poder asignarlas o programarlas dentro del proyecto. Bueno, ¿alguna pregunta antes de ver otro punto de la clase de hoy día? ¿Algo que quieran preguntar? Recuerden que la evaluación es el miércoles. ¿Alguna duda? Ahorita vamos a pasar a hablar. Dime. Le quería preguntar con respecto a la evaluación final, vamos a hacer como que un calendario y básicamente todo el proyecto, ¿no? Sí, ahorita vas a entender mejor tu pregunta cuando pasemos a este punto. A ver, la clase pasada vimos esto de aquí. Les hablé sobre la metodología, voy a hacer un repaso rápido. Les hablé que vamos a trabajar esto que está dividido en 5 fases que se llama empatizar, definir, idear, prototipar y testear. En las cuales la fase de empatizar se refiere a observar, en saber cuáles son los problemas, qué es lo que uno encuentra a su alrededor, ya que por todos lados hay problemas. Hasta los problemas tienen problemas. Entonces, ante una problemática, darle una solución. Y como dije, problemas hay un montón. Actualmente ya están vendiendo aspiradoras. No sé si han visto esta serie en Netflix. Se llama Robot Love. Algo así se llama Robot Love. Esta serie de acá. ¿Han visto esta serie en Netflix? Uno que otro capítulo, la verdad, gusta más que los demás. Hay uno especial que me gustó bastante, pero fuera de esto, hay un capítulo, el primero, que habla sobre una aspiradora. Y actualmente aspiradoras inteligentes ya están vendiendo. ¿Sí? Ya están vendiendo aspiradoras inteligentes. Ya están vendiendo esos productos, pero esos productos no es que se les hayan ocurrido de la nada. Esto de acá. Ya lo encuentras en Coolbooks, en Ripley, Farabella y de cierta manera es como ese capítulo de esa serie, en las cuales limpian y funcionan con Alexa y se mueven y una serie de cosas. Solo faltaría que te converse y que te prepare el lonche y todo lo demás. Ya, pero fuera de eso, estos productos, ¿cómo nacieron? Ante una problemática, obviamente. Y eso es justo de lo que habla la primera fase. En ver en su entorno, ver qué problemas podemos identificar. Pues se llama la fase de empatía. De cierta manera, como se conoce la palabra, aunque no es del todo cierto, ponerse en el lugar de otro. Aunque la empatía va más allá de eso. Pero en palabras simples es ponerte en el lugar de otro. Segunda fase es definir, donde ya empezamos a ver o escoger qué problema queremos solucionar. Acá la palabra clave es esto. ¿Qué problema queremos solucionar que hemos identificado o hemos encontrado en nuestro alrededor? Ejemplo, de repente por tu zona hayas encontrado el problemática que las tiendas que hay en tu cuadra, en tu zona, usualmente botan residuos de plástico, de cartón. Entonces, ante esa problemática, ¿qué puedes hacer tú con eso? O de repente una potencialidad. Potencialidad es distinto al problema, aunque en el contexto es muy similar. Por ejemplo, una potencialidad es, por ejemplo, Chorrillos. Chorrillos tiene la potencialidad que tiene cerca al mar, cosa que no lo tienen todos los distritos. Por ejemplo, San Juan de Miraflores, ¿sí? Pero solamente tenemos arena y polvo. Y hay varios distritos que no tienen esa ventaja de tener vista al mar de cierta manera. Entonces eso es una potencialidad. Entonces hay problemas y hay potencialidades. Y a partir de eso se puede definir una solución. Por ejemplo, con la vista al mar o con... ¿Cómo se llama este lugar? Que está en la... Me olvidé su nombre. ¿Cuál es la palabra? Se me fue la palabra.
Uy, se me fue. Bueno, ante estas potencialidades, ¿qué se podría hacer al respecto? Por ejemplo, ¿qué proyectos de emprendimiento se pueden emprender del explanado, de la vista al mar? Por ejemplo, paracaidismo, dibujos, yoga, un taller fotográfico, taller de algo, se podría hacer. Idear. Idear ya viene a ver de qué manera vamos a solucionar el problema, ya que para poder solucionar un problema hay muchas formas. Entonces acá en idear se va viendo cuál va a ser todas las formas que se pueden solucionar un problema. A ver, algo práctico, a ver, un ejemplo, a ver. Mm, por ejemplo, ¿no? De repente supongamos que mides 1 metro y quieres llegar a esta parte superior. ¿De qué manera puedes llegar a esta parte superior? Subiéndote a una silla, trayendo una mesa, un banquito, trepando, pidiéndole la ayuda a una persona mayor. O sea, hay varias maneras de solucionar un problema. Entonces, eso es lo que consiste en la fase idear, de ver todas las posibilidades o todas las maneras que se pueden que se pueden resolver esta problemática. ¿Está bien? Siguiente fase, la fase de prototipo. ¿Y qué significa acá? Que en esta fase elaboramos una muestra de cómo se vería el producto final. Entonces aquí ves de qué manera se va a visualizar, ya sea un dibujo, ya sea una maqueta, ya sea una representación teatral, ya sea un storyboard, X manera que se pueda solucionar esto. Y por último la fase de testeo, en la cual ya se da a conocer de qué manera o cómo se vería ya en una prueba real nuestro producto, nuestro servicio de repente. ¿Está bien? Ya eso es lo que consiste en la fase, esta técnica. Otro ejemplo que voy a dar a conocer es este de aquí, que es algo que se utiliza bastante en los productos que hay hoy por hoy, que se llama el beneficio de diferenciación y la problemática. Beneficio. Todo producto tiene que tener un beneficio. Por ejemplo, acá sería el siguiente. Dice, acceso a películas documentales y series exitosas en el mundo. Luego dice, por streaming y en estreno, libre de comerciales y sin interrupciones. Sí, acá hay tres cosas que están mencionando. Acceso a películas, documentales y series exitosas en el mundo por streaming y en estreno, libre de comerciales y sin interrupciones. Entonces ahí hay tres cosas, el beneficio, la diferenciación y la problemática. ¿Cuál es la problemática? Que en internet hay un montón de contenido, ahora más que antes, que cada vez que tú quieres ver te aparece un comercial. Lo cual es bastante molesto, ¿verdad? Que estás escuchando música, estás viendo una película y ¡zas! Un comercial o hasta dos a veces. Entonces, esa es una problemática. Netflix, ¿cómo la soluciona? Ahí dice, ¿cuál es el beneficio? Acceso a películas, documentales y series exitosas. ¿Y de qué manera se diferencia con el resto? Ya que es de streaming, es un servicio de internet y que a la vez la mayor parte de su contenido o parcial del contenido que tiene son cosas en estreno, producciones que ellos mismos crean. Entonces, en toda esta frase están tres cosas: su beneficio, la diferenciación y qué problemática están resolviendo. Otro ejemplo, KFC dice pollo frito de gran tamaño. Ese es el beneficio. Su beneficio es que venden pollo frito de gran tamaño. ¿Qué se diferencian? Elaborado con la receta secreta para chuparse los dedos. Ya que esa es la propaganda que ellos tienen, ¿no? Para chuparse los dedos. ¿Y cuál es la problemática? Para compartir en familia. La problemática es que no hay muchos servicios o que hay es que uno quiere pasar en familia, cosa que las otras cadenas no lo ven de esa manera, ¿verdad? Solamente creo que es KFC el único que te habla sobre momento en familia, pasarla en familia. No lo hace Burger King, no lo hace el resto de empresas. Creo que KFC es la que más se centra en eso, de compartir en familia. Último ejemplo, Inca Cola. Beneficio, bebida gasificada de sabor nacional. Y aquí Inca Cola no hay en todo el mundo. De hecho, la historia de Inca Cola es bien chévere, si por ahí la hayan visto.
ya que ha sido un gigante que le hizo pelea a Coca-Cola cuando Coca-Cola ya arrasaba en el mundo. Y cuando ingresó al mercado peruano, la empresa Linsley o la corporación que tenía el Inca Cola le hizo la guerra a un gigante, ¿no? Un gigante internacional, acá en Perú obviamente. Bueno, luego ya terminó vendiendo parcialmente la empresa Coca-Cola, pero durante un gran periodo de tiempo le ha hecho bastante la guerra. Actualmente ya casi más de la mitad ya le pertenece a la empresa Coca-Cola Company, pero igual sigue siendo un producto muy distinto al resto. ¿No? Coca-Cola tiene un sabor que combina bien con toda la gastronomía peruana y es así como se ha vendido desde hace mucho tiempo atrás. Ha estado muy relacionada con la gastronomía peruana. Entonces, diferenciación. Presente la gastronomía peruana en sus diferentes presentaciones al alcance del bolsillo. ¿Cuál es la problemática? Esta de acá. La presentación al alcance del bolsillo. A ver, un ejemplo. Coca-Cola. Por ejemplo, les decía a mis chicos en el colegio cuando les mostraba esto de acá. A ver, ¿dónde está esta botella? Esta de acá. Esta de acá, que es, creo que han vuelto a ver la gordita. Así le llaman. La verdad yo no la he vuelto a ver hace 3 4 años, de repente más. Les pregunto, ¿han vuelto a ver la gordita? Yo ya no, Ya no, yo ya Pedro. no veo. ¿Alguien por ahí, Natalie, Camila, la han visto? Si la ven, me avisan. A la gordita. Si han visto a la gordita, me avisan. Eso sonó raro. Si han visto a la gordita, me avisan. Ya. La gordita se hizo muy popular en el mercado peruano porque, a ver, un producto antes obviamente era este de aquí. Pero este de aquí se quedaba corto para dos personas, ¿verdad? Si te ibas de repente con tu pareja, al comer con alguien, esto creo que era un vaso y medio. O sea, un vaso lleno y el otro un medio vaso. Ahora, si comprabas el siguiente, que ya era una de este de aquí, creo que ya era mucha gaseosa para dos personas, en la cual terminabas llevando en una bolsita. Entonces, ¿cuál era el producto que no era ni mucho ni poco para dos personas? Era la gordita. Y por eso es que la gordita se hizo muy popular en el mercado peruano. Esa es la razón, la existencia. Actualmente no sé por qué habrá desaparecido. Tampoco mencionaba, no sé si todavía lo venda, pero esa fue la razón de existir de la gordita que hacía un tamaño o la presentación única. No había otra botella, otra medida, otra Coca-Cola, Fanta, Perucola y tantas hay que tenga esta forma. Y la Inca Cola ha sido la única que inventó de esta manera. Y otro detalle es la botella de vidrio y de plástico. Si alguna vez les ha parecido que el sabor que tiene una Inca Cola que has tomado de plástico tiene un sabor distinto a la de botella de vidrio, si has sentido que es distinto, es verdad. Tienen un sabor distinto. Sucede que tiene que ver con un proceso químico. Y eso yo les dejo de repente si les interesa que la averigüen. ¿Quieren que les cuente? Les cuento, ya. Eh, Sucede que ante el calor, al ser una botella de plástico, pasa por un efecto químico en el cual le cambia el sabor, cosa que no sucede con la botella de vidrio. La botella de vidrio conserva lo más parecido a su sabor original. Entonces, en general, si vas a consumir, trata que sea de botella de vidrio. Esa es la razón por la cual hasta ahora se utiliza. Y es por eso que la cerveza y otros productos no se puede vender en botella, porque le cambiaría el sabor. O es de lata o es de vidrio. No puede ser de plástico, por tal motivo. Bueno, estamos hablando, ya tienen tres ejemplos, Netflix, las papitas y por acá Inca Cola. Entonces, me queda, uy, ya terminamos. La próxima clase empezamos con esto, le voy a mencionando un poco de qué va. Por ejemplo, acá dice elaboración de tortas. Si este fuera tu trabajo de emprendimiento, elaboración de tortas, ¿qué problemática podrías colocar aquí? ¿O qué te viene a la mente ante esta solución? ¿Qué problemática se pudo haber encontrado? A ver si me han entendido todo lo que he hablado. Mercado, sí, o sea, mercado vacío, que es una zona fértil para poder vender eso, porque no hay ninguna otra tienda que venda torta. Ya, puede ser correcto. Que el lugar en el cual tú vives
de repente no hay un servicio que elaboren tortas de casa. Por ejemplo, por ahí dice la diferenciación. Colocar qué nos va a diferenciar del resto de personas que venden tortas. Entonces, ¿qué podrían colocar acá? ¿De qué manera nos diferenciaríamos del resto de personas que ya venden tortas? Y acá pueden haber varias cosas, qué maneras que nos diferencian. Por ejemplo, en el servicio, en la presentación, claro, correcto, en la calidad, presentación, en el servicio, porque hasta el servicio cuenta de qué manera entregas un producto. O sea, hay varias cosas que nos pueden diferenciar concerniente al producto. ¿Qué beneficios tendría en alguien que elabora elaboración de tortas? Por ejemplo, el beneficio que tiene es que hay promociones, puede ser un beneficio. Segundo, que aparte de la torta te entregan una especie de carta. Usualmente las empresas hacen eso, que usualmente le llaman valor agregado. Colocar algo más. Por ejemplo, a ver, decía, ¿no? Una carta, una presentación, un pequeño mensaje, algo más. Por eso se llama el beneficio. A veces, por ejemplo, el beneficio más común cuando sales a comer se le conoce como la yapa, el cual es tu porción de algo más. Y ese es un tipo de beneficio, pero ir más allá. Y por último, la problemática, que es justo lo que le preguntaba a Jesús. ¿Qué problemas ha encontrado para el cual que nuestra propuesta de valor, ya que esto también se llama propuesta de valor, esté atendiendo una necesidad? ¿Es importante esto? Y la respuesta es que sí. Por eso que en una clase les dije, si en tu zona, en tu cuadra, hay 20 tiendas, ¿por qué vas a querer colocar una tienda más? ¿No sería mejor colocar si en caso quieras colocar un negocio de algo distinto a lo que no haya? Entonces, sí es fundamental partir de la necesidad y saber estos tres puntos. Ya de repente quieras colocar una tienda más, ya. De repente es tu destino, tu destino Pokémon colocar una tienda más. Ya, pero si vas a hacerlo, si te la quieres jugar de esa manera, trabaja con estos tres. ¿Qué te va a diferenciar del resto de tiendas? Ya que competencia vas a tener un montón. ¿Qué beneficios van a tener las personas que te compren a ti? ¿Y qué problemática? Y esta parte es importante. Supongamos que las otras 20 tiendas tienen un servicio tradicional. Pero en tu tienda tú ya tienes Yape, tienes servicio de delivery, aceptas tarjeta. Eso ya es una diferenciación. Tienes, ¿qué más puedes tener? Promociones semanales, así como las tiendas grandes, en las cuales eso va a atraer al público, le va a gustar obviamente, ¿no? Una tienda que te acepte tarjeta, que te puedan pagar en Yape, de repente servicio 24 horas, qué sé yo, ¿no? Entonces, estas cositas para la próxima clase, que sería el día viernes, recuerden que este miércoles es la evaluación, para el día viernes y la próxima clase lo trabajamos. Vengan con ideas, ya más o menos saben de qué va, ya que todo esto lo vamos a plasmar en Project, yo les voy a dar clase a clase, pero ya vengan con una idea, ya sea un producto, ya sea un servicio. ¿Saben? Ya sea un producto, ya sea un servicio. Por ejemplo, acá en el ejemplo dije elaboración de tortas. De repente quieras colocar un negocio. Entonces aquí lo trabajamos. Ahí, con todas las partes que tiene. De repente tienes la idea de un producto que quieras crear. Solamente es un ejemplo. Ahora, no quiere decir que esto lo vayas a realizar, ya que ese no es el objetivo del curso. Sería lo ideal, ¿no? Lo ideal sería que lo hagas, pero el objetivo del curso es que esto que tú plantees lo puedas hacer en Project. O sea, lo puedas plantear acá. Ese es el objetivo. Que puedas plantearlo aquí y hacer todas sus cositas que se pueden hacer en el programa. Más no que lo vayas a materializar. O sea, el objetivo no es que ya en fin de mes ya pongas tu servicio de tortas. Y eso no, sino que lo puedas plantear en Project. ¿Está bien? Ya con esto ya tiene un mejor panorama. Ya creo que la pregunta de Jesús, creo que ya. Yo creo que la has entendido mejor ya. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, antes de terminar, ya que se me está yendo el tiempo? Proyectos, como dije, problemáticas hay un montón. Puedes buscar en internet un ejemplo, de repente quieras lo más común, o sea, problemáticas de cartón, plástico, qué es lo que uno encuentra, o quieras partir de un producto en cero. De repente quieres elaborar un programa, lo puedes hacer. Quieres elaborar de repente una casa, decía. Y eso es complejo, pero se puede. O sea, depende de lo que tú quieras hacer. Por eso digo tema libre.
es lo que tú quieres elaborar y aquí vamos a darle la forma, para que lo puedas plantear de la manera más simple posible. Pero que sea algo que tú escojas, por eso que le estoy dando esa posibilidad. Y tienen hasta el día viernes para escoger qué es lo que quieren elaborar. También tienen hasta el día viernes para saber si quieren trabajarlo individual o en grupos de dos. Bueno, ahí no vamos a quedar el día de hoy, chicos. Repasen lo de calendario y lo del tipo de tarea. La próxima vamos a ver las relaciones. Así que no se pierdan esa clase el día viernes. Vamos a hablar de las relaciones tóxicas. No, mentira. Las relaciones de las tareas. Bueno, me despido de todos. Cuídense mucho. Nos vemos el día miércoles. Primera hora repaso y segunda hora la evaluación. Hasta luego, Natalie, Camila, Jesús, Rolando, Stephanie, Pedro, Liliana y Jocelyn. Cuídense mucho.